Margarita, buenos días. Ay, Iracema, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, como que se calmó el frío, ¿no? ¿O qué? ¿O soy yo? Pues no sé si es como cambiante, variable, no es estable el frío, pero sí, un poquito. Pues ya son de los últimos ciclos de este año, ya se va a acabar el Sí, año. Ya se va. increíble. Sí, increíble, qué rápido, ¿no? Sí, es un año bien particular, pero bueno, Con mucho aprendizaje. con mucho aprendizaje, muchos cambios, Muy bien, un muchos año, despertares. sí, 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 un año en general, bueno, porque nos ha enseñado mucho de nosotros, Sí, ¿no? profundo, Pues bueno, profundo. en este ciclo de investigación está muy interesante. Me imagino, como siempre. Entonces, vamos a comenzar, mi querida Margarita. Vamos a comenzar. Entonces, voy a contar de 5 a 1 Ujú. y cuando diga 3, te vas mucho más profundo. 5, 4, 3, 2, 1. Margarita, observa lo que sucede. Fíjate bien, desde el punto de vista metabólico e inmunológico, cuando un cuerpo se ve privado de un órgano. Es como si estuviera observando dos caras de un cuerpo, una cara y otra cara, y se sintiera una parte oscura y una parte con luz. Es como si de alguna manera los cuerpos no se pudieran integrar y hay una sensación de separatividad. O sea, lo que me quieres decir es que metabólicamente es como si el cuerpo se siente separado e Sí, inmunológicamente se apaga una parte de esta. exacto, Ok, así es. muy bien. ¿Qué sucede energéticamente cuando un cuerpo vivo se ve privado de un órgano? Y más específicamente, ¿qué sucede en el cuerpo etérico? Bueno, observo, digamos, un cuerpo en este momento y es como si hubiera una especie de orificios oscuros que hacen que el flujo de energía no esté recorriendo de una forma fluida. Es como que se genera una especie de bloqueo donde esta zona que está oscura no es alimentada energéticamente. Es un bloqueo energético entonces, Sí. ¿verdad? Ujú. Entonces, ¿puede la expropiación de un órgano específico tener implicaciones kármicas? Sí, no o solo parcialmente. Yo veo que sí. ¿Cómo? Es como si ese órgano enfermo de alguna manera ya viniera con, con la energía baja y en la vida que entra ya manifiesta esa baja energía en esa otra encarnación. Es un órgano que ya observo que no viene con una vitalidad al 100%. Y eso también depende de lo que ese órgano haya recibido.
haya recibido en esa vida, cómo fue la vida y cuáles fueron las emociones que no se lograron de alguna manera transmutar y esa parte quedó ahí, como esa energía se siente como estancada. Ok, ahorita vamos a ver eso en las libres. ¿Puede la expropiación de un determinado órgano afectar a un ser humano a nivel del alma y espiritual? Sí, no o parcialmente. Yo siento que sí, yo Ujú, siento que sí, y siento como de alguna manera hay como un reflejo y una percepción de tristeza, una emoción de tristeza alrededor de esa carencia, ujú. como de no estar completo. El alma lo recibe así, quieres decir, ¿no? Sí, sí, como con una tristeza, como una sensación de, como si la frecuencia de energía estuviera baja, no estuviera vital. Ok. Observa lo que sucede cuando un cuerpo vivo se ve privado de un órgano a nivel genealógico, de genealogía. Es como si fuera lo primero que estoy percibiendo es una energía alrededor como del ombligo, donde hay muchas terminales nerviosas, y es como si de alguna manera ahí hubiera una transmisión de, de esa energía, de esa carencia, de esa falta. Es como si se transmitiera generación tras generación esa carencia, pero toda la veo centrada aquí, en el ombligo, en este punto, en este centro. Donde es el umbilingo, donde nos alimentamos de bebés, o sea, se transmite desde la panza de la mami, ¿no? Exactamente. Ok. Hay manifestaciones, reacciones, transformaciones que siempre ocurren cada vez que se expropia un órgano de un cuerpo vivo, sí, no o solo parcialmente. Sí. ¿Sí? ¿Cómo? Es como si fuera, la percepción que siento es como si fuera una sensación, como un gran vacío, es como si fuera una caída en vacío, algo que es, no sé, es algo, es una percepción vacía, muy vacía, es una caída, es una sensación de no estar anclado, es como si estuviera suspendida y de alguna manera no me sintiera como soportada de algo, algo que no me deja coger, algo que no me deja apoyar. A ver, otra vez te voy a repetir la pregunta. Hay manifestaciones, reacciones, transformaciones que siempre ocurren cada vez que se expropia un órgano. O sea, hay manifestación, una reacción, una transformación cuando se quita un órgano al cuerpo Físico, dices tú, físico y energético. y energético. Sí, es que es la percepción que al no tener tú ese, digamos, al quitarte ese órgano, es como si de alguna manera algo pasa en el cuerpo energético que Ajá. siente un gran vacío y esa sensación de vacío que puede estar, que está puntualizada en el órgano que falta, es como una sensación es una percepción invisible de algo que falta, algo que carece. Entonces sí hay como una sensación de vacío interno, es como si estuviera, hay una parte que se siente vacía, desocupada, no se siente como llena, es una energía como muy sutil, es una percepción muy particular, muy extraña. ¿Y qué hace el cuerpo con ese vacío? ¿Hace otros caminos? ¿No hace caminos? ¿Se bloquea? ¿Qué hace ahí? Trata como de enmendar y de llenar ese vacío, pero eso lo hace también a nivel energético y también a nivel físico. Es como si se trataran de generar ciertos puentes para llenar esa carencia que se está manifestando en la parte energética y también, pues obviamente, en la parte física. Es como nervaduras de energía y en la medida que el cuerpo energético empieza a hacer esta regeneración, otra vez se vuelve a sentir una sensación de energía, como de contención. Es Pero en como que hay, carencia.
en carencia. Cuando no está el órgano, es como si hubiera una fuga de energía y el cuerpo se sintiera vacío. Cuando se empieza a percibir esa regeneración, es como si el cuerpo otra vez se siente compacto, se siente con la energía que debe tener. Pero mi pregunta es, esa energía cuando se vuelve a regenerar energéticamente, esa energía crece en carencia, o sea, se conecta en carencia. Yo la veo más como regeneración, más que carencia, es que a la vez la ausencia de Ajá. un órgano, el mismo cuerpo energéticamente tiene la capacidad de regenerar ese espacio, así no sea una regeneración total, pero sí se genera sí, es una regeneración parcial. Parcial, ok. Sí. ¿Qué condiciones crea el cuerpo de un paciente trasplantado cuando se implanta un órgano perteneciente a un cuerpo extraño y por tanto otro ser humano? ¿Qué condiciones crea el cuerpo cuando recibe un órgano externo? Observo que crea como una especie de anticuerpos si el cuerpo de él eh, es compatible. Hay como una especie de regeneración celular, pero si el cuerpo no siente la compatibilidad con ese órgano, genera unos anticuerpos que hacen que rechace ese trasplante y no permite que eso fluya y se haga. Entonces, el cuerpo biológico del receptor, al final de cuentas, trabaja para ver si puede aceptar o no el órgano, independientemente de los estudios que se hayan hecho de compatibilidad. ¿Es así? Sí, es como al percibir ya ese órgano, es como si el mismo cuerpo lo rechazara o lo aceptara. Es como que hay unas condiciones tanto físicas como energéticas para que eso se pueda dar, para que ese complemento se dé. Y está muy conectado aquí, como con la parte de la cintura baja. Es como si hubiera como si hubiera un electromagnetismo que genera que ese cuerpo pueda aceptar o no ese órgano. Muy bien. Fíjate bien, observa, vamos a decirlo así, el karma del receptor después de un trasplante de órgano. Vamos a un hospital, el que tú quieras, en Ujú. cualquier parte del mundo, y observa a alguien que ha sido trasplantado. ¿Cómo ves el karma, hablando, abriendo este campo, del receptor de ese órgano? Observo un paciente con el corazón, con un Ajá, trasplante, va a recibir un trasplante de corazón, pero veo que alrededor, digamos, energéticamente y lo que trae él de otras vidas, veo hay mucha tristeza, ujú. lo veo ese personaje con muchísimo sufrimiento y mucha frustración. Y esa frustración observo cómo va pasando de una vida, de una línea de tiempo a otra y esa frustración le genera una insuficiencia cardíaca. Es como si su corazón físico estuviera muy opaco, se siente muy oscuro, no se siente vital, Ajá, pero ya lo trae. Es como lo que va almacenando energéticamente a través de su historia. ujú. Y eso hace que su vitalidad esté en muy baja frecuencia. Y entonces, a la hora de recibir el corazón que va a ser trasplantado a él, ¿qué sucede con eso? Al recibir ese corazón, es como si qué tan abierta está su alma a sanar su propia frustración y a recibir la vitalidad de ese donante. Si esa persona energéticamente y a nivel kármico sigue emocionalmente y a nivel de pensamientos con esa frustración, en el momento que se haga ese empalme físico no se da. Es como si de alguna manera ese engranaje no permite que la vitalidad del corazón sano y de su corazón se dé, porque él está energéticamente muy opaco. Ok, pero vamos a ver la conjunción. Ay, esto no viene en el protocolo, pero bueno, vamos a ver la conjunción. Ese corazón viene, ¿de dónde proviene? Quiero que observes la forma de la historia de ese ser humano energéticamente, de su karma, de su corazón que está donando a este señor con su karma.
que lo va a recibir. O sea, hay una compatibilidad energética para recibir ese, o sea, a lo que voy es que son similares sus karmas, pudiéramos decirlo, es que eso del karma, para Ok, poderlo te recibir o no, entiendo. ¿sí me entiendes? Ok, ok, a ver. Digamos, si me voy a esa primera vida donde el corazón de este paciente está vida presente y si me voy a la primera línea de tiempo, este paciente trae ya desde su alma, desde su primera existencia, un dolor en su corazón, un dolor por abandono y por exclusión. Eso hace que su corazón se sienta triste y se sienta y no se sienta, digamos, contenido. Ok, Y si observo el paciente que va a donar ajá, eh, ese corazón veo el alma y el alma ajá, y estas almas hacen un acuerdo para hacer este tipo de trasplante, de donación, para que lo que de alguna manera este ser que vivió esa tristeza, esa exclusión, esta alma le da esa vida, esa vitalidad a esta persona para que pueda vivir y pueda terminar su ciclo. Pero estoy viendo algo muy interesante. ujú, Estas dos almas, esta ujú. muere de su corazón, muere de tristeza, pero el que causó este dolor en esta vida siente esa culpabilidad y estos encuentros se hacen para resarcir, para equilibrar lo que llamamos finalmente el karma. En- O sea, el que recibe el órgano es un pago energético que Exacto. recibe de que en algún momento, en otro momento, que le está donando el órgano hizo algo relacionada con ese órgano para que este ser subiera en la situación en la que está. ¿Es así? Sí, llega Es la un palabra siento la obligación. siento la obligación. Es Sí, un karma complementario de un acuerdo. exactamente, son acuerdos pactados para que esa persona pueda como recibir lo que en esta vida hubo una carencia y en esta vida puedan de alguna manera equilibrar, limpiar, transmutar lo que pudo haber pasado en otro momento. Muy bien. Observa el cuerpo astral del receptor, que es el emocional, después del trasplante. ¿Qué condiciones se pueden crear? Es como si en un momento hubiera una emocionalidad que se puede expandir hasta cierto punto, pero ya de este punto no pasa. No sé por qué, pero es como si esa misma energía llegara hasta un límite, pero ese límite, al no ser el órgano de esa persona, de alguna manera su vitalidad queda limitada Limitada. emocionalmente. Muy bien. No hay una expansión total de ese cuerpo O sea, la emoción, al final de cuentas, no es asimilada al cien por al ciento cien por en el ciento. cuerpo. Ok, muy bien. Sí. Observa la fase de sueño de un receptor después de un trasplante de órgano. Voy a, voy a conectarme con este mismo del corazón Exacto. y voy a sentirlo a él energéticamente y en sus sueños. Exacto. Empieza a sentir una especie como de temblor, como de una sensación de estar y de no estar. Es un movimiento, no solamente, es un movimiento energético como de Ujú, acoplamiento y eso toma un tiempo. Y sobre todo, este personaje que estoy en este momento canalizando siente un gran temblor en sus rodillas, en su cuerpo. Es como pareciese un nerviosismo, una ansiedad. Viene de esto, pero al principio no es agradable, no se siente ¿no? agradable. Un cuerpo extraño es como algo que invade y que está tomando una parte mía y, y se requiere de un tiempo para poder generar esta unión de O sea, la energías, tanto compatibilidad energética. físicas, Ok, sí, fíjate. y también físicas. Observa la fase de sueño. Vamos ahora a otro lugar. De un donante Ujú, y de un receptor vivos los dos. O sea, por ejemplo, en ese caso podría ser trasplante
Ah, ¿de riñón puede ser? Ujú, Vamos a puede buscar ser porque que los dos estén vivos. vivos y el uno le done el riñón el uno al ¿Qué otro. sucede en la etapa de sueño de los dos? ¿Qué pasa? Una vez ya hecho el trasplante o Vamos a ante hacerlo previo antes del trasplante. al Aquí no dice, trasplante. pero pues vamos a hacerlo así. Antes del trasplante y Bueno, después del trasplante. Antes del trasplante, ¿cómo ves? bueno, voy a conectarme con una madre y un hijo, una A madre que donar. va a Ujú, donarle el riñón a su hijo antes, ujú. previo. El hijo eh, le siento una gran ansiedad, un gran dolor, mucha tristeza, mucho miedo. Eh, es como una forma de estar desconectado de la vida, una sensación de muchísima ansiedad y muchísimo dolor. Y observo a la madre Ujú. antes y es como la entrega, como una entrega incondicional de ese órgano, es como darle un pedazo de su vida, de su energía a ese ser. Es como una, no sé, es como una entrega, no es gratitud, sino es como querer entregarle a ese ser algo que esa persona puede, que esa madre puede otorgarle para que ese hijo pueda seguir viviendo. Ok. Y Ajá, después. posterior, ese hijo se siente, hay una sensación de gran felicidad, se siente muy, muy feliz, lo siento con mucha expansión, pero siento que ese post de ese implante, su energía empieza como a descender, empieza de los riñones, esa energía se empieza a manifestar y a bajar hasta que llega a la planta de los pies y empieza a sentirse vivo con toda la energía. Y la madre, al entregar esa parte física de su órgano, ese riñón, la madre física y energéticamente se siente complacida, pero ahí queda como una parte de su energía, no queda al 100% con energía, como que esa porción de energía que le entrega a su hijo a través del riñón energético, se la da al hijo, pero ella queda con ese faltante energético Oh, y físico también, queda con la energía un poco más ok. baja. Entonces, fíjate, ah, si el donante muere y trasciende, ¿qué pasa con su órgano trasplantado desde un punto de vista subliminal? O sea, este del corazón, que creo que murió, ¿no? El donante. Le Ujú. trasplantaron a este otro el corazón de este hombre. ¿Qué pasa con este hombre que muere, pudiéramos decirlo, con su parte subliminal? Primero que veo es una especie de vacío aquí en su corazón. En el momento que esa persona desencarna, queda con un vacío y ese vacío, eh, esa persona, esa alma observa como esa sensación de vacío, de falta. Y es como si hubiera en un momento como una pérdida de memoria, como que en un momento se pierde como la conciencia y esa persona, esa alma siente como esa sensación de vacío, no se siente completa. Eh, hay una sensación en un momento como de angustia, como esa percepción de angustia de algo falta, de algo que no está completo en mí. Y si me voy un poquito más hacia allá, es como si buscara posteriormente en otra vida, estuviera buscando esa falta de ese corazón, estuviera buscándose él mismo en eso que falta en él Ok. energéticamente. ¿Qué otras condiciones se pueden crear en el destinatario, en el que se puso ese corazón? Porque ese corazón tiene la energía de este ser que desencarnó. Este ser está sintiendo que está haciendo falta algo. Que con esta energía, que aunque hace compatible con el que recibe, al final de cuentas, la energía no se, solamente se transmuta, pero hay memorias energéticas. ¿Qué Mm. sucede? ¿En qué condiciones crea en el destinatario esta nueva energía de esta sensación faltante del otro ser?
Lo primero que yo percibo es como una sensación, como un peso, queda como un peso en el cuerpo, como si hubiera un peso extra. Lo percibo mucho en las piernas. Esa sensación de peso es como si estuviera con otra energía extra que no le pertenece a él. Y esa energía, si yo me voy adelantando un poco, esa misma energía no es que cambie, la persona se va acostumbrando a ese peso extra que no es de él, es como si fuera una partecita de su Ujú. esencia, de su energía que quedara aquí en él. Entonces, de alguna manera es como si estuviera conviviendo con parte de la esencia de su alma, hasta que finalmente ya se vuelve como una costumbre. Se acostumbra, entonces. Sí, es una percepción muy, muy particular también, porque es como si yo aprendiera a convivir con la energía, con una parte de la energía de esa Bueno, otra persona, fíjate, de ese llegamos a la donante. parte libre, que es lo que me encanta. Ahí te va. Esta parte que Sí. queda en de esta memoria de este ser que se fue, llega de alguna manera, fíjate bien, que no puede ser, o sí puede ser, Mm. no sé, a ser energéticamente, por ejemplo, el corazón es un órgano que marca el ritmo del cuerpo. Y esta parte es de otro ser con otra energía. Puede ser o no, no lo sé, que esta energía del corazón cambie el ritmo de la vida de la otra persona y pueda tener en su vida física, en su mente, en su energía, en su campo, remembranzas de la vida de el primer dueño de este órgano, vamos a decirlo así para del Del donante. donante. Sí, se genera una serie como remembranzas. Es como, hay algo que yo observo, es como si estuvieran en este momento la parte energética de él y la parte energética del donante, y es como si se generaran este ser una dualidad de los dos. Es como que puede vivir con unos pensamientos, pero como que también hay otros pensamientos que están insertados y que no corresponden Ajá. a él. Es como si él estuviera viviendo con dos Ujú. energías. Por eso es que al principio es tan difícil acoplarse a esas dos formas hasta que la misma alma de esa persona que está encarnada con la energía del donante empieza como a acoplarla, pero de alguna manera estas energías no se funden, cada energía Claro. permanece de uno y del otro, pero es como aprender a manejar esas dos Fíjate, tú formas. antes me dijiste, es un acuerdo de alma de un karma Ujú. complementario. O sea, en este Sí, momento ellos se ponen de acuerdo para entonces vivir en un cuerpo estas dos energías. Pero, ¿qué pasa en la parte física? ¿Qué siente esta persona que sabe que no es de él y que tiene reacciones o pensamientos o cosas que no eran de él y ahora son de él antes? ¿Qué pasa en esta situación energética de esta forma de vivir los dos una sola resolución, vamos a decirlo así? es como vivir dos vidas, es como estar como acostumbrándose a estar viviendo como dos experiencias. Es como que vivo mi experiencia, la que me corresponde a mí ¿Mm? como alma, pero de alguna manera se empiezan a acoplar las experiencias de esta persona que ya desencarnó. Entonces es como vivir dos vidas y es como unir esas dos vidas en una sola vida. Es algo muy dual lo que estoy viendo, porque está por un lado la vida del que está presente y está por otro lado la persona desencarnada, pero ¿cómo puedo aprender a manejar estas dos formas? Qué difícil, ¿verdad? Bueno, pero ahí te va. Fíjate lo que vamos Sí. a ver. Ujú. Vamos a ver. Fíjate bien. Hay muchos trasplantes, casi casi ya nos hacen un ser humano biónico, porque hay trasplantes y hay piezas sustitutivas del cuerpo humano, ¿no? Mm. Entonces, fíjate bien, Sí. hay trasplantes de córnea, de hígado, de riñón, de corazón, de médula, de piel, de pulmón y hasta de cerebro. Hay injertos de pene, hay injertos de cadera, de fémur, hay de alguna manera prótesis para los oídos, para escuchar, para ver, eh,
prótesis cardíacas, marcapasos, estimuladores de titanio, partes del cuerpo, por ejemplo, brazos, manos, todo eso. Y entonces hay dos tipos de compañías. Vamos a ponerlo así. Ujú. Las compañías que hacen piezas sustitutivas, que quiero llamarlo así, que son las piezas sustitutivas, y las compañías de trasplantes de órganos vivos, ¿no? Las compañías de... Vivos. Ujú. Entonces, aquí hay una cosa. Resulta que el ser humano, por condición de vida, que aunque puede él regenerar, pero pues con la cuestión emocional no se trabaja muy bien, el cuerpo se empieza a enfermar hasta llegar a este grado de requerir un trasplante, ¿no? Hay en muchos países una situación que cuando tú vas a sacar tu licencia o vas a sacar no sé qué, te dicen ahí, ¿es usted donante? Sí o no, o lo que sea. ¿Hasta qué grado, fíjate bien, estos trasplantes están manipulados en los hospitales, de que llega alguien y que si está ya de alguna manera, de alguna forma grave y ven, este va a trasplantar, vamos a ver su estado físico y pues si hay que meterle mucho trabajo, pues mejor pues hacemos que sea donador. ¿Se da esto o no se da? Sí, hay un mercado, que eso sí se ha visto, de Ujú. órganos para darle vida a otros seres, a otras personas. Es una energía bien densa. Entrar a ese espacio es un espacio donde hay mucha oscuridad. Pues prepárate porque vamos ahí. Ok, Ok, listo. este mercado de órgano, o sea, supongo que es a nivel global, ¿no? Muy bien. Sí. ¿Quién es, cómo y cómo se maneja? Digamos, estoy conectada con, digamos, mercado de órganos de niños, que son, digamos, órganos que sirven para darle vida a otras personas, digamos, a otros niños o a otras personas que están enfermas y que requieren algo urgente. Uy, veo, es una energía, es un espacio bastante oscuro, bastante denso de transitar y veo personas, digamos, físicas, pero también veo detrás de eso eh, seres, hay como seres que están conectados también con esa energía de ese mercado negro de, digamos, en este caso de niños. Bueno, muy bien. Al- Trasplante de órganos de niños. Ok. Sí, corazón. Entonces, quiero conectar con quien esté a cargo de esta organización. Sí, aquí hay un hombre, un Ujú. señor, como un médico, está acá enfrente, ya es una persona, un hombre ya ¿En qué maduro. país vive? Suecia, me dice él. Suecia. ¿Cómo quiere que lo llame? Porque bueno, no me darás un nombre real. ¿Cómo quiere que lo llame? Dice, Steven, Steven. Ok. Quiero que observes detrás de Steven energéticamente si hay algo o hay alguien o dentro de él. es como si estuviera él manipulado, como si él mentalmente fuera manipulado. Ujú. Detrás de él hubieran muchas energías oscuras que hacen que él pudiera actuar. Es como si fuera una marioneta. ¿Y quién está atrás de Steven? ¿Quién es quien maneja los hilos de la marioneta? Es un ser oscuro, es un ser que emana pareciera un insecto, como una especie de ser que se manifiesta con un torso oscuro y su cara es un gris y su cara tiene tiene sus ojos, su cara brilla, pero su cuerpo es oscuro.
y tiene como una especie, como si su mentón fuera largo. Es una cara, es como entre un insecto y un gris, es como un híbrido, pero tiene su cuerpo muy oscuro y empieza a ponerse como una especie de capa para taparse su cuerpo. ¿Qué especie es? Yo lo veo un ¿Qué gris. te dice? Tócalo. ¿Qué nombre de especie te tiene? Es la primera, dice androide. Ah, es que interesante. Androide. Mm, Muy bien. Vamos a dejarlo ahí. Espera ahí. O sea, déjalo ahí esa escena. ujú, Y ahora vamos del otro lado. sí. Quiero ver esta Ujú, situación, digamos, de las piezas sustitutivas que hacen como un ser humano biónico, ¿no? Que ya le ponen que la cadera de no sé qué, que el brazo de no sé qué, que la clavícula de no sé qué, que es mm. sustituir partes del cuerpo humano por partes mecánicas o de otras formas. Quiero que observes ese mercado y quiero que entres ahí. Sí, eso. Sí, es un mercado donde hay, es un mercado donde tiene que haber un estatus, un algo económico muy alto. Es otra energía totalmente Ajá. diferente, aunque hay una similitud porque también hay una tecnología alienígena, pero son densidades Ok. totalmente diferentes. ¿Quién está al frente? O sea, ¿quién es el que representa estas empresas que están creciendo cada día más en este mundo de piezas sustitutivas? Vamos a llamarlo así. Bueno, ahí estoy en Europa, ¿no? Ahí de como diferentes, hay diferentes puntos en Europa. Lo primero que me llega es Alemania. Ujú. Entonces hay un personaje aquí que está, y es un hombre, pero es un hombre, pero tiene también él una, como una mezcla. Es como una especie de, parece un humano, pero es un humanoide porque al percibir su cuerpo, parte de su cuerpo es como si fuera parte humano, pero parte también como Ah, robótica. No tiene, al 100% no es humano él, así su apariencia ok. sea humana. En Alemania dices, ¿verdad? ¿Cómo, Sí, cómo dice sí. llamarse él? Dice Hans. 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 Muy bien. Observa si detrás de este Hans hay alguna energía, un ser, ¿sí? Sí. ¿Cómo lo percibes? Escríbemelo morfológicamente. O muy similares a él, digamos, más robóticos que él, pero tienen una contextura Ujú. delgada, tienen como una especie, eh, um, como muy rígidos, no son, son como más mentales y todo su cuerpo, sus cuerpos son rígidos, porque no son uno, son varios los que están ahí, son como un grupo de seres que son genética, trabajan con la genética y saben cómo fabricar este tipo de órganos como que químico, Bioquímico. eh, como, Ok. sí, Fíjate, fíjate a dónde vamos a ir. robóticos. Hay estas dos estructuras ahí. Observa si de alguna forma una alimenta a la otra y o no, puede ser que no, pero no. No, Pero quiero saber si hay una forma en que se conectan. ¿Cómo estas partes, de alguna forma, y estas situaciones de los órganos vivos, si hay en algún momento una conexión, o sea, que trabajen en conjunto para algo más grande que estas dos cosas? es como que al final puede que la una sea orgánica y la otra sea Ujú. robótica, pero al final están trabajando con cuerpos humanos. Al final tienen que tener un conocimiento de la, digamos, de la genética Ujú. humana. Tienen que tener conocimiento porque de alguna otra forma no se podrían efectuar este tipo de Claro. trasplantes. Entonces,
estas dos empresas no tienen en algún momento, o sea, vamos en esa línea del tiempo, en algún momento no tienen alguien que esté como, vamos a decir, que sean sucursales de algo mucho más grande, o no, puede ser que no, no sé. Es que al final el final es la manipulación del cuerpo Ujú. humano visto desde dos densidades. Desde el ojo humano, una es aceptada, la parte robótica, y la otra parte, digamos, viéndolo desde la densidad que estamos conectadas, digamos, es una parte oscura donde de alguna manera se sacrifican cuerpos físicos para darle vida Claro. a otros, pero es desde una parte bastante oscura. Lo otro realmente es como la parte de la creación de estructuras robóticas para hacer reemplazos. Pero si vamos a ver, es lo mismo, es exactamente porque al final de todo es la misma manipulación que se hacen en los Por eso, cuerpos. Una es mejor claro, es vista la que misma otra. manipulación. Por eso te digo que si estas dos, Sí, vamos a verlo como sí, compañías, ¿sí? Si estas dos sí. compañías son filiales de una compañía más grande o dependen de una compañía más grande, es mi pregunta. Sí, al final vienen de un mismo origen. Quiero ir ahí. ¿Qué es eso? ¿Qué es Ujú. ese mismo origen? Es como ese origen se manifiesta como un ser, como una entidad, parece una entidad de esas egipcias que vienen como con una morfología eh, de animal y con cuerpo. Es lo que estoy viendo. Y me dice que se llama Set. Ah, qué. Set. Set, S-E, claro. Set. Muy bien. Entonces, vamos a armar una reunión. Vamos a armar una reunión donde quiero que de alguna manera me explique. Por ejemplo, vamos a empezar. Ahí están los tres, ¿verdad? Que te dije. Quiero hablar primero Sí. con Steven y su ser, que fíjate que es muy curioso. Por eso decía yo de esto atrás. Porque Steven, esta energía que está atrás de este ser humano, de este hombre, es un tipo androide, ¿no? Y Sí. fíjate, el hombre, este Hans, que está en Alemania, es como un híbrido también. Entonces, por eso me llamó la Híbrido. atención. Ujú. Y atrás de este Hans, está un tipo robot, un tipo androide también, que trabaja la mente y la manipulación genética. Por eso te Ujú. preguntaba, por eso mi insistencia en ver esto, porque me llamó la atención cómo está el ser, querer ser un humano de otra forma diferente a la biológica natural. Bueno, pero vamos a empezar. Primero con Steven. Quiero hablar con Ujú. Steven, Margarita. Steven, Sí, lista. Sí, ¿cómo estás? Tú bien. trabajas para este ser que está ahí contigo, pero tú eres humano, vives en un país bastante Suecia, que de alguna manera manejas todo lo que son el trasplante de órganos de niños, ¿es así? Sí. ¿Cómo es que tú manejas a nivel mundial esto? ¿Qué son los parámetros que hay que seguir para pertenecer a tu asociación o a tu grupo de trabajo? Vamos a decirlo así. Es Es una red de de tráfico tráfico. de órganos. Y específicamente para nosotros tienen que ser ¿Por qué niños, niños? porque sus órganos no están tan expuestos y tan Ujú. contaminados. Sus cuerpos son más vitales, son más sanos. Y eso es parte del requisito, que tienen que ser cuerpos sanos. ¿Y cómo eliges a estos niños que van a ser tus donantes? De diferentes partes del mundo se eligen a través de esta red, se eligen esos A niños. través, Bebés bebés. también, los bebés también están.
hacen parte también de esta Están red. dentro de esta asociación, por ejemplo, en México, de que hay niños desaparecidos, de que hay niños robados. Con todos esos niños trabajan. Se trabaja con niños de todo el mundo. Y, por ejemplo, ¿cómo eligen o cómo tu asociación elige quién va a ser el receptor de los órganos que ustedes están tomando? Ese receptor tiene que traer tiene que tener cierta vitalidad también en su cuerpo, pero hace parte también de lo que él pueda recibir o no recibir. Eso ya es parte de la parte posterior de esa cirugía, de ese trasplante que se le hace a esa persona. Aquí no podemos confirmarle si ese órgano va a estar unido y va a ser aceptado por su cuerpo. ¿Cómo lo manejas a nivel mundial? Porque un trasplante de órganos vivos por lo general son trasladados en helicópteros, en aviones, porque tiene que ser algo rápido, ¿no? Y con ciertas temperaturas y con ciertas especificaciones, con ciertas insulinas, cosas que se le ponen al órgano para poder soportar el traslado. ¿Cómo haces para, de alguna manera, eh, organizar esto de alguna forma, bueno, física, pero energéticamente? ¿Qué pasa ahí? Es que esto se hace a nivel local, como yo hay muchos. En cada punto, en cada ciudad, no solamente estoy yo aquí en este país donde me encuentro, en cada país hay otros personajes que van recibiendo estos órganos, dependiendo el requerimiento del cuerpo que necesita. Entonces, no solamente soy yo, esto es una gran red planetaria donde se hace y donde se efectúa este tipo en estos hospitales, que muchas veces están a la vista de las personas, pero esto se hace a nivel Claro, clandestino, pero con toda la tecnología para que esto se claro, pueda bueno, a dar. ti te contactamos porque al final de cuentas eres como el jefe, la cabeza, claro, esta organización a nivel mundial. Pero mi pregunta específica es, mm, ¿cómo al final de cuentas estás manejando esta energía de el dolor, de la necesidad, porque aquí lo vimos, ¿no? Del dolor, de la necesidad, del miedo. ¿Cómo estás manejando el miedo a la muerte? Que es lo que a final de cuentas es lo que a ti te hace que tu negocio sea próspero, ¿no? Soy totalmente incompatible a esas emociones que tú me estás señalando. Tú las expresas y para mí no traen no generan en mí ningún movimiento. Yo simplemente hago mi trabajo de la mejor forma como lo tengo que hacer, pero no me relaciono, no me abro a esas formas de energía Eh, que ok, son tan humanas. pero de alguna forma tienes a este Steven que trabaja para ti y es humano, ¿no? Y tiene familia y tiene hijos, supongo, ¿no? O no tiene familia o qué. Puede tener familia, pero no soy compatible a ese dolor, o si no, no podría ejecutar mi trabajo de la forma como debo hacerlo, porque si entro en esa cadena de sufrimiento, de pensar que hay un humano que tiene que ser sacrificado para darle la vida al otro, yo no podría realizar mi trabajo al 100%. Entonces tengo que salirme de esa emocionalidad para poder hacerlo. Además, no me conecto, no está en mí, eso no está en la parte mía, en mi personalidad, no es mi parte, eso que estás Entonces, mencionando. Steven, ¿qué es? Es humano? Es parte de... Es parte, pero parte de su programación es no abrirse a esa emocionalidad. Y es una forma de poder hacer su trabajo de una forma racional y efectiva, porque de otra forma no lo Bueno, pero podría hacer. Si empezamos a involucrar un sentimiento, el trabajo no se podría realizar. Se requiere de una estructura mental firme para hacerlo. muy bien.
esa estructura mental firme, de alguna manera, como tú lo llamas, estas energías están ahí. ¿Qué hacen ustedes con esas energías? Con las energías de quién, de Pues ambas a partes final de del... cuentas es mucha energía lo que se maneja en esas situaciones médicas de sufrimiento, de dolor, cuando viene el trasplante de órgano. Hay todo un proceso de elección, hay todos años de espera, hay gente que paga muchísimo dinero, hay gente que muere esperando un trasplante, o sea, son muchas emociones que se manejan alrededor de esta situación de un trasplante. ¿Qué hacen ustedes? Porque también se alimentan energéticamente de eso, no nada más del dinero, ¿no? ¿Qué hacen ustedes con toda esa energía alrededor de todo esto? Ese dolor es encapsulado, ese dolor se conecta porque como tú dices, se requiere de una capacidad económica para que estos procedimientos se puedan realizar. Pero todo ese dolor que no solamente es del paciente, de su familia y de la persona que va a entregar su órgano, toda esa energía es encapsulada, es llevada a otra dimensión. Es una gran fábrica de energía que es procesada en otros niveles. Nosotros simplemente la encapsulamos y la ¿Qué hacen entregamos a a otra otra red? red. ¿Qué hacen en esa red con esa energía? Esa energía es trasplantada, por decirte de otra forma, a otros cuerpos para generar hibridación y para que esos cuerpos puedan percibir la emocionalidad humana, para preparar cuerpos para que entren otra vez a este plano. Es una gran red, no solamente física, sino energética. Entonces, todo este trabajo del trasplante de órganos físicos sirve para trabajar una hibridación con otras especies. Llamémoslo. Sí, como un trasplante de energía. Es una cadena bastante compleja, pero a su vez interesante y fascinante. ¿Conoces a este ser? Por supuesto, todos nos ¿Es tu conocemos. jefe? Mm, yo no lo llamaría jefe como tal, porque cada uno tenemos una labor en en este plano, que él ejecute unas cosas. No lo hace mi jefe, pero sí nos conocemos. Déjame con Margarita. Margarita, ok, Sí. fíjate bien. Ujú. Ahora, luego vamos a entrar con el ADN, espérame, porque luego se me olvida. Ahora quiero que vayamos con este gerente, director, lo que sea, de las piezas sustitutivas, con este Hans. Quiero hablar con este Hans. Mm, sí, Hans, ¿cómo estás? muy bien, muy Cuéntame bien. qué es tu trabajo de estas situaciones. Vamos a hablarle de la maquinaria humana que estás ahora realizando. Es traer nuestra tecnología a este plano humano Mm, ¿para qué? para darle longevidad al cuerpo humano sin necesidad de usar órganos, porque los órganos finalmente tienen un tiempo de vida. Es una manera de prolongar, de experimentar en el plano físico. Para experimentar en el plano físico, ¿qué es lo que quieres experimentar? El comportamiento, el acoplamiento de lo físico con lo biónico, ¿Para qué? para ir generando longevidad en el cuerpo humano. O sea, quieren hacer humanos inmortales, por decir algo físicamente. Sí, ¿Para qué? para que perduren esos cuerpos y sus esencias.
en esos cuerpos. Mm, Es una forma de prolongar la vida humana sin una caducidad, sin fecha límite. mm, bueno, Es una manera de reproducir algo orgánico pero fíjate, en algo con algo mecánico. mecánico. Pero fíjate, tú dices de reproducir, cuando al final de cuentas hay prótesis de todo, de pantorrilla, hasta de anos, hasta de penes, hasta, Pero se reproducen las piezas. bueno, vamos, eso es lo que tú me dices aquí. Pero al final de cuentas estás haciendo una manipulación mucho más profunda. Porque al final de cuentas, para poder insertar todo esto, tiene que haber un, un entendimiento profundo de la formación del cuerpo humano, del ADN, de la estructura. ¿Qué estás Así es. buscando en el fondo? Se transforman los cuerpos biológicos Ujú, en cuerpos ujú. mecánicos, en cuerpos que son fáciles de controlar Mm. por sus propios miedos. El miedo a la muerte hacen que todas estas piezas generen una longevidad. A ver, te voy a hacer, no, esa se la voy a hacer bueno, te la voy a hacer a ti también. De alguna forma, Hazla. fíjate bien, esto me da a entender, estás haciendo cosas para órganos muy importantes, ¿no? Como el corazón, los pulmones, eh, todo, hasta para las partes sexuales humanas, que es nuestra forma básica de reproducirnos, rodillas, pantorrillas, que todo en nuestro cuerpo representa en nuestra anatomía una función básica energética. ¿En qué momento piensas encapsular la esencia humana? ¿Para qué? Para perdurar, para que perduren Pero ¿cómo, esas almas en estos cuerpos. cómo quieres eh, encapsular o tener esta esencia? O sea, a ver, ¿cómo quieres tener la esencia, nuestra o la alma de un ser humano en una cuestión mecánica? ¿Cómo pretendes hacerlo? ¿Cómo lo estás estudiando? Porque son partes que están, partes humanas, parte de la anatomía humana y parte mecánica, hacen que este acoplamiento genere una modulación en los cuerpos, una forma de controlar, de permear es una sensación de permanencia en estos cuerpos. Es una parte humana en estos Entonces quieres cuerpos. hacer una inmortalidad física de este cuerpo físico que está aquí, que sea perdurable y permanente y no morir y seguir reemplazando esas partes para que este cuerpo se mantenga. Sí, ¿Y qué ganas tú con eso? mucho. Se gana mucho porque es una forma de darle el origen al origen. Es el origen sin un final, sino simplemente se mantiene ese origen. Es como un origen infinito del cuerpo, donde no se llega a un fin, sino simplemente es una forma de perdurar a través del tiempo, sin irse en esos procesos del Homo sapiens y después de ir transformando esos cuerpos en lo que son hoy en día. Hoy en día se transforman esos cuerpos mitad humanos, mitad robots. Y estos cuerpos seguirán. Y entonces,
¿A dónde nos llevarán? ¿A ser clones de nosotros mismos y transmutar esa parte al clon que está ahora en la edad que queremos vivir o cómo? Perdurarán a través de la historia de este planeta, de los siglos, de los ciclos de este planeta, y se irán acoplando a estas transformaciones. Ya no se requieren tantos experimentos, tantas manipulaciones genéticas del ADN, sino esto hace ya un proceso evolutivo mucho más poderoso, mucho más perdurable para nosotros. Hmm. Por eso es que tantas almas que encarnan, pues esto hace que se generen muchas almas con estos cuerpos. ¿Y cómo logras tú? ¿Por qué? A ver, ¿por qué parte, fíjate bien, logras tú entrar a, al cuerpo, a la vida humana ahora, para preparar al ser humano para esto? ¿Cómo lo programas en su vida diaria? ¿Cómo haces eso? A través de las necesidades y requerimientos del cuerpo humano. Hay diferentes necesidades que el cuerpo tiene, necesidades de trasplantes de órganos, también esa necesidad de ser inmortal, Inmortal. porque el ser humano siempre ha querido ser inmortal. Y ahí es ese punto donde nosotros le damos al ser esa inmortalidad. Esa inmortalidad a través del encarcelamiento, ¿no? Porque pues Si ellos, los humanos, lo quieren, se les da. Ahí es donde está ese juego. Nosotros damos esa inmortalidad, pero también estamos recibiendo esos cuerpos para que al final se formen estos grandes ejércitos al servicio ¿y nuestro. para qué quieres un ejército al servicio de ustedes? Es un ejército fácil de controlar, fácil de ordenar y fácil de, al ser manipulable, hacen lo que nosotros queramos, no solamente en este mundo, sino en otros mundos donde se requieren cuerpos que estén al servicio de Pero fíjate una nosotros, cosa, pa- de, de guerras. para lograr eso tiene que haber una manipulación genética. ¿Cómo logras en el cuerpo humano, en el físico, empezar a hacer esa manipulación a través de qué o por qué o cómo es? Por ejemplo, en un niño, en un Hay adulto, ¿cómo lo diferentes. haces en el plano físico? En los niños es fácil a través de las nuevas tecnologías que se están implantando aquí en el planeta Tierra. Es fácil de conectar con ellos y a través de los humanos, a través de las vacunas, de esa forma de poder generar un cambio en su ADN, una mutación en su ADN. Esa mutación hace que se generen formas y cambios energéticos en sus Y cuerpos. Y lo mismo en los eso niños. facilita entonces la entrada de todas estas, digamos, piezas sustitutas del ser humano. Posteriormente se van requiriendo esos cambios y esos cambios ahí es donde nosotros alentamos a los humanos para que esa inmortalidad se manifieste en ellos, la vida Por eso eterna, ahora esta necesidad de la eterna juventud. de todo, de la eterna juventud, de la vida eterna, de la, del goce eterno, del apego también a este plano, a este planeta, porque el desencarnar para estas almas duele y genera mucho miedo y mucho dolor. Claro, porque las estás programando para un apego físico y no para una evolución espiritual. Exactamente. Estar pegados, estar unidos, y sentirse contenidos, sentir que ese cuerpo físico puede permanecer en la Todos inmortalidad. los estudios que salen a partir de la empresa de trasplantes físicos vivos, ¿te ayuda a ti para tu trabajo? Sí, todo al final ayuda, porque todo va encaminado al mismo propósito. El trasplante de un órgano físico a un órgano físico también ayuda a perdurar, que siga la vida, así sea esa vida limitada, pero eso hace que de alguna forma estas almas retornen con esa necesidad de ser reemplazado ese órgano
energético en forma física. Es un gran trabajo el que estamos realizando, no solamente físico, sino Ok, energético. déjame con Margarita. Margarita, Sí, qué barbaridad. Déjame sí, hablar con este Set. sí, Set, el sí. gran Set, ¿no? Palabras que me llenan de mucho orgullo. Según la mitología o la historia, pues eres como un dios, ¿no? ¿O qué eres? Sí, soy un ser inmortal. Mm. Tú estás a la cabeza de estos dos brazos, vamos a decir, de esta situación. ¿Has escuchado a tus colaboradores cómo se han expresado? ¿Qué Sí, tienes que decir? sí. ¿Qué puedo decir? Que este gran trabajo que hemos estado realizando hace mucho, mucho tiempo aquí en el planeta Tierra sigue dando estos frutos esperados por nosotros. Mm. A ver, ¿tú eres genetista o qué, a qué te dedicas? Sí, trabajo con la manipulación de los genes de la energía. Esta situación que me expresan tus dos colaboradores es que al final de cuentas estás buscando una inmortalidad física humana. ¿Para qué? Queremos crear una nueva raza humana mucho más fuerte, genéticamente más fuerte. Y estos trasplantes hacen que hacen de ella mucho más fuerte, mucho más ruda, mucho más guerrera. ¿Para qué? Una nueva raza para una nueva colonización de otras razas inferiores. ¿Qué estás buscando? Al final, sí, esta nueva raza, esta nueva... Pero al final de cuentas, yo le preguntaba a uno de tus colaboradores si querían de alguna manera encapsular la esencia humana para traspasarla de cuerpo en cuerpo, porque esto mecánico se me hace demasiado, demasiado ya, ¿no? Las esencias están encapsuladas, están dormidas. Y entre más mente, más sueño, más letargo hay. Entre más mente, es más fácil de gobernar esos cuerpos y de mantenerlos aliados a nosotros Ok, por necesidad. por necesidad. Cuando tú haces ya sea un trasplante de órganos o utilizas piezas sustitutas en un ser humano, siempre en cualquier hospital de cualquier parte del mundo te piden sangre para trabajar. Y hay bancos alrededor del mundo de sangre. Mm. ¿Qué pasa con la sangre? Es la forma donde no solamente se lleva la vida de un cuerpo a otro, ahí hay toda la información Claro. genética de ese cuerpo, desde sus orígenes hasta el presente. La sangre física y la sangre energéticamente hace que se siga manifestando la vida también en otros planos. Ujú. Es una forma de permanecer en estos planos presentes. Fíjate bien. La sangre es vida. De alguna manera, vamos a hablar el ATP. De alguna manera son siglas de adenosina que utilizan los médicos, los hospitales y todo eso, para de alguna manera separar la capacidad energética de una molécula, ¿no?
en unos análisis clínicos, te hacen ahí ATP, no sé qué tanto, y entonces estamos hablando, por ejemplo, eh, del fosfato, que une ciertas partes de, ¿cómo se llama?, de las moléculas, donde tienen la capacidad de liberar energía donde se requieren ciertos procesos y donde no. ¿Qué pasa ahora con esta nueva sangre insertada que llegan a estos bancos y que luego son trasladadas a los hospitales, a estos seres, a estas personas que han decidido hacer estas intervenciones en su cuerpo para, entre comillas, sanar físicamente? ¿Qué está pasando con esta energía en estas células de esta sangre? ¿Qué está sucediendo? Tú eres... Esa sangre se generan Mm. mutaciones de esa sangre cuando se mezclan de un cuerpo a otro. Y este cuerpo lo que hace de alguna manera es bajar su frecuencia vibratoria y esa frecuencia vibratoria hace que sea más fácil posteriormente ese ensamble de otras piezas en sus cuerpos físicos, algo más robótico. Es bien favorecedor para nosotros ese tipo de transfusiones porque sus cuerpos se vuelven más densos, más densos. Entonces, es como si Claro. atrofiaras el mecanismo natural del cuerpo para buscar según tu balance y poder entrar y poder ahora hacer otra nueva forma de trabajar de este cuerpo, Sí, sí, esos cuerpos cuando se sienten más densos, sus cuerpos se enferman con mayor facilidad. Son cuerpos que se vuelven más vulnerables, expuestos al entorno. Y eso hace que es más fácil este tipo de procedimientos, de estos cambios en diferentes partes de sus cuerpos, dependiendo. fíjate bien, la célula de Schumann, si mal no recuerdo, es la célula que de alguna manera desarrolla como la conexión neuronal, vamos a ponerlo así, ¿no? Construyendo de alguna manera la comunicación neuronal. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué sucede cuando esto de alguna manera se atrofia en el cuerpo humano? ¿Y qué pasa en esa situación físicamente? Explícame. Cuando se atrofia, se genera una desconexión con la vida. Es como si se desconectara la mitad de su cuerpo. En el momento donde se empiezan a regenerar esas neuronas de forma artificial, el cuerpo cambia a nivel molecular y ahí es donde esa nueva forma hace que sus cuerpos sean mucho más, más mentales, más mecánicos y eso hace que de alguna forma sean más fáciles de controlar, sobre todo en la parte de su genitalidad. Es fácil de controlar la población, Cu- podemos controlarla. Cuando entras a un proceso así, por lo general, hay ciertas medicinas que adelgazan, por ejemplo, vamos a decirlo, la sangre para poder trabajar no sé. Pero llega el momento en que ya terminó la operación y empieza a hacer una coagulación de la sangre, donde empiezan los procesos normales de la sangre a trabajar los vasos sanguíneos como tiene que ser, donde tiene que ser de alguna forma esta, ¿cómo se llama lo que se hace? Cicatrización de las heridas y todo eso. Y de alguna manera, cuando empieza este proceso de coagulación, la sangre empieza a construir como mallas cerradas, que llamamos de alguna forma así mallas, y energéticamente son frecuencias que empiezan de alguna manera a ser compactas y construir de alguna manera una red de fibras en nuestra sangre
para quedar ya constituidas de la forma, en la nueva forma en que ahora va a trabajar ese cuerpo. ¿Qué estás haciendo con eso? ¿Qué está sucediendo ahí? Parte de ese cuerpo queda limitado, parte de su estructura, parte de su lóbulo izquierdo queda limitado y queda adormecido y la otra parte queda activa. Y todo eso hace que para nosotros sea fácil de manipular energéticamente estos cuerpos, se pueden controlar con mayor facilidad. Ahora vamos a hablar energéticamente. Fíjate bien, nosotros, en una pregunta anterior, bueno, Margarita pudo percibir que para hacer, por ejemplo, estos trasplantes de órganos vivos, estoy hablando, hay un acuerdo de complemento karmático. ¿Tú sabes de eso? ¿Cómo manejas eso? Sí, se generan acuerdos entre esas dos almas para volver y reencarnar. Y ya esas almas encarnan con esas falencias, con esas carencias y con esas necesidades de sentir ese vacío, de llenar ese vacío energético. Y eso hace que esas almas, en muchos de los casos, se sientan almas Mm. gemelas, sientan que la una está complementando a la otra, porque la una en un momento le dio algo que la otra carecía, y eso hace que se sientan afines y hacen que vuelvan a reencarnar con Y esa entonces quiere necesidad. decir que esas almas van a estar conectadas por mucho y mucho tiempo buscándose en esta necesidad. Sí, por supuesto. Ok, ahora vamos a hablar de esta empresa de piezas sustitutivas, que la bauticé así, por esta situación de sustituir situaciones que en el corazón, que en el ojo, que en el oído, que en las rodillas, que en la cadera, que donde sea. ¿Qué pasa? Que esas almas que se están de alguna forma eh, ofreciendo, prestando o buscando la posibilidad de obtener esta situación en su cuerpo, ¿qué hay ahí energéticamente? Cuéntame. Tú dices de obtener un órgano físico ¿No? De trasplantado. obtener una, por ejemplo, un brazo mecánico, un dedo mecánico, una rodilla mecánica. ¿Hay algún acuerdo de alma que de alguna manera esté dispuesta a hacer eso o no, o es al azar o cómo es energéticamente? Siempre se hacen acuerdos con esas almas. Pueden ser a nivel consciente o a nivel inconsciente, pero siempre se hacen acuerdos. Los acuerdos siempre son autorizaciones que nos permiten acceder a esos cuerpos, tanto físicos como energéticos. Nunca se puede entrar a un cuerpo mientras no haya una autorización previa. Es lo mismo que pasa en el Claro. físico. Las autorizaciones tienen que darse para que se pueda permitir y para que la energía se pueda abrir. Pero a lo que yo voy, estas personas de alguna forma han hecho un acuerdo en el tiempo, en el lugar, o no, o son simplemente circunstancias que se van presentando al azar, pero en este momento pues, yo ya no creo en las casualidades, ¿no? No, nada se da al azar, no hay nada que exista al azar. Siempre son acuerdos que se hacen y esas almas quedan enganchadas con nosotros. ¿Cuál es la función principal de estas empresas que al final de cuentas se complementan por lo que vemos? ¿Cuál es la función principal que tú desempeñas en en estos dos ámbitos que al final de cuentas son uno solo? Control. Al final estoy controlando todo, todo lo tengo totalmente controlado. Mm. Nada se queda afuera, no hay una pieza que se salga de mi radar. Y platícame en estos tiempos actuales del que te estoy hablando,
¿cómo es que tú estás logrando avanzar más en esta situación con esta tecnología que no necesariamente toda es humana, parece que también viene del exterior, y con esta situación eh, de de la disfunción orgánica del cuerpo humano? Todo está controlado, todo está hecho desde esta genética, desde el conocimiento que nosotros tenemos sobre este tipo de manipulación. Todo se ha hecho a través de los tiempos, la manipulación, las primeras manipulaciones en los cuerpos físicos y cómo esa manipulación se ha ido transformando en lo que es el día de hoy. Todo va evolucionando con los tiempos. No es lo mismo el inicio de la manipulación de los seres que habitaron en este planeta y lo que estamos haciendo en este momento. Pero al fin es la misma manipulación, es la misma forma, pero con diferentes tiempos. Pero fíjate lo que me estás diciendo, ¿no? Porque al final de cuentas es, quieres, al final de cuentas estás buscando encarcelar o atrapar una esencia humana que al final de cuentas, a través de los tiempos, has trabajado muchísimo por hacer y parece que esta situación se te está volviendo algo más tangible ahora últimamente, ¿no? Sí, siempre existirán almas fáciles de manipular y siempre existirán almas que no se dejan manipular, que son rebeldes, almas que empiezan a despertar a sus estados propios de conciencia. Sobre esas almas no podemos gobernar, sobre esas almas no podemos manipular porque ellas no nos autorizan trabajar sobre ellas. A Esa es la ver, gran ¿cómo piensas diferencia. mantener esta situación? Bueno, tú eres genetista, te pregunto porque yo no lo soy, ni soy médico ni nada, pero ¿cómo piensas mantener esta situación de tener, por ejemplo, es un ejemplo, ¿eh? Que yo quisiera mantener este cuerpo físico así como lo tengo en este momento, con esta edad, con este cuerpo, con esta... ¿Cómo piensas mantenerlo tanto? O sea, porque estás hablando de inmortalidad, de vivir cientos, miles de años. ¿Cómo puedo mantener esta cuestión física y orgánica eh, a través de todos estos años? ¿Qué es lo que estás haciendo con esta manipulación genética del humano? Es que otra vez el hombre pueda recordar que podía vivir no solamente este espacio Claro. limitado que en este momento se da, los 80, los 90, el cuerpo ya empieza a envejecer y empieza a limitarse, se enferma, pero una vez el cuerpo puede salir de esa limitación a través de estos trasplantes de los órganos, el cuerpo empieza a volver a sentir esa vitalidad, así sea artificial, pero vuelve a sentirla, vuelve a vivenciarla. Y eso al final es lo que le gusta al humano, sentirse vital, sentirse inmortal, sentirse eterno, porque él ha olvidado su verdadera esencia. Y cuando el humano recobre otra vez su voluntad, todo cambiará y cambiará también para nosotros. Pero al final, fíjate lo que me estás diciendo, es cuando el humano recorra, entonces estás, fíjate qué interesante, estás generando una adicción a un cuerpo físico para mantener la creencia de tu limitación. Es parte de mi trabajo, es parte de estar acá, es parte de sentirnos los unos complementos de los otros. Yo les doy a los humanos lo que ellos necesitan y ellos me dan lo que yo ¿Y qué va a necesito. pasar cuando logres que el humano viva cientos de años y logres esto que estás buscando, esta forma de manejar esta esencia humana a través de muchos años en un cuerpo físico? ¿Qué beneficio recibes tú? La inmortalidad de mi ser. Seguiré siendo inmortal porque serán
almas que seguirán alimentándome Pero eres y inmortal, alimentando. eres energía. La energía no muere. Se Claro. transforma, pero al fin seguiré reinando en mi reinado. Ah, o sea, una inmortalidad en tu reino, o sea, de tu forma de manipular, de ser, de presentarte ante este y otros mundos, ¿es lo que me quieres decir? Sí. Muy bien. ¿Algo más que quieras tú agregar a esta plática tan interesante que hemos tenido? Creo que he dicho lo que he tenido que decir. Siento que ya no hay nada más que decir ni que aportar Yo siento que hay mucho más. por ahora. Ah, déjame con Margarita. Margarita, Sí. ¿cómo te sientes? Bien, muy bien. Observando el gran ego de este ser, de esa necesidad de ser, de sentirse grande y de Pero sentirse es la misma poderoso. necesidad humana. Te, Hijo, que Exactamente. Es el reflejo del uno con el otro, lo que él decía, lo que él da y lo que él recibe. Es como ese efecto, como ese trueque, que eso no es gratis, claro, ¿no? Cuando pedimos algo, nos dan, nos otorgan algo y siempre estamos claro, intercambiando algo, pero esto es por la misma, por desconocernos claro. nosotros. Pero bueno, ¿lista para volver? ¿Lista? Desconecta de todo y de todos porque vamos a volver. Y desconectada de todo y de todos, regresas donde está tu respiración, donde está tu vida, tu fuerza, tu vitalidad en este momento presente. Y te sientes fuerte, grande, poderosa, generosa, libre, autónoma. Te sientes muy bien. Ligera y liviana y a la vez enérgica. 2. Te sientes muy bien. Respiras y 3. Abres tus ojos. Margarita, Bien, bien, ¿qué tal? ¿Bien? bien, sí, sí, con matices pesados, Bien, pero ¿no? siempre nos sueltan nuestros tips para Claro, poder, siempre sueltan mucha información que según ellos no es mucha hay que saber información. leer. Bueno, muy bien. Sí, sí, Margarita, muy una bien, sesión interesantísima. ¿Hasta dónde bastante. fuimos a llegar? Y aquí seguimos en las investigativas. Gracias por ser nuestros ojos y seguimos adelante. Un beso a todos y A ti, a cortamos. Bye. todos. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente
puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana, jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości i wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada.
Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. ¿Mm? Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él, en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que ejecutar una series de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido este espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar este espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad
de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etcétera, es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałbym przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Y entonces por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za Waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.